era, por decirlo de alguna manera un poco despectiva, era fuerza bruta. Cuando aparece la máquina a vapor, el trabajo que hacían los animales y los seres humanos, que también somos animales, fue reemplazado por la máquina a vapor. Entonces todos los procesos de producción tuvieron una revolución bastante importante. Dejaron de ser lentos y engorrosos para transformarse en procesos rápidos. Y eso cambió el destino de la humanidad. En esa época se elucubraba diciendo que las máquinas iban a dejar sin trabajo al ser humano. Lo mismo que ahora que apareció la inteligencia artificial, dicen que ya los humanos estamos obsoletos. No va a pasar eso. Entonces, es la primera relación que establece, ¿cierto? Es entre el caballo, ¿cierto?, y la máquina a vapor. Y él establece que un caballo a vapor equivale a 736 watts. En todo caso, la unidad watt aparece después de la muerte de don James Watt. Antes era potencia. Entonces, se le puso después a la unidad de medida de la potencia eléctrica, se le colocó watt, en honor a don James Watt. No vatio, watt. Pero mientras él desarrollaba todo este tema de la máquina a vapor, en Estados Unidos se desarrollaba el motor eléctrico. El motor eléctrico fue desarrollado, inventado por Nikola Tesla. El motor de inducción, ¿cierto?, que consiste en dos campos magnéticos, ¿cierto?, en torno a un núcleo de fierro silicoso que a través de la variación de la corriente, ¿cierto?, logra que el motor se ponga en movimiento y produzca energía mecánica, es decir, produzca movimiento. Entonces don James Watt se interesa en este tema y empieza a ver que también existe una relación entre la potencia de un motor a vapor y la potencia de un motor eléctrico. En el mejor momento de la energía a vapor, ¿cierto?, del movimiento de máquinas con vapor, se logró una eficiencia del 43%. Es decir, si nosotros le entregábamos una cantidad de energía de 100, el motor nos entregaba a cambio 43 unidades. No importa cómo se llama. Entonces no era tan eficiente porque había un desplazamiento muy grande entre la energía aportada, ¿cierto?, y la energía recibida. Nosotros tenemos que considerar que, como dijo Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego, las máquinas, los motores, las ampolletas y todas las cosas que conocemos son transformadores de energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el motor eléctrico, ¿qué es lo que hace? Lo alimentamos con electricidad, pero produce movimiento, y ese movimiento realiza un trabajo mecánico. Es decir, en el fondo la electricidad o energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Cuando hacemos pasar la energía eléctrica por un calefactor, la energía eléctrica cruza, ¿cierto?, una resistencia, y esto se transforma en calor, se llama efecto Joule. Entonces la energía eléctrica en este caso se transforma en energía calórica. Cuando la misma energía eléctrica la hacemos pasar por una ampolleta, un tubo fluorescente, estamos transformando energía eléctrica en energía lumínica. Y todos los procesos son reversibles. Entonces, nosotros la energía se cumple lo que dijo Lavoisier. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, en ese proceso siempre hay una pérdida
una pérdida de energía, que ya no es del 57% como en el caso del vapor, mucho menos. Nosotros le entregamos, por poner un ejemplo, 100 watts al motor y en energía nos entrega 98. Entonces la eficiencia es alta, tiene un deslizamiento igual al 2%. A diferencia de lo que tenía el motor a vapor, que se perdía un 57%, tenía una eficiencia solamente del 43%. Bueno, en eso trabajó don James Watt y logró establecer que, primero, esta equivalencia es entre el caballo a vapor y el HP, el horsepower. Y la equivalencia que logra establecer después es entre el HP y la potencia eléctrica. Y determina que la equivalencia es 746 watts. Entonces, un HP igual a 746 watts. Entonces logra establecer estas equivalencias. Pero ahí se empieza a preguntar, bueno, ¿y de dónde sale esta potencia? ¿Cómo calculo yo esta potencia? Y logra determinar que la potencia es igual a el voltaje multiplicado por la intensidad de corriente. Es decir, voltaje, ¿cierto?, es la fuerza que se necesita para que los electrones salten de un nivel energético a otro. Y la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que saltan de un electrón a otro. Perdón, de un átomo a otro. Entonces determina, ¿cierto?, que la potencia eléctrica es producto de esos dos parámetros. Y ni corto ni perezoso, ¿cierto? Él aprovecha también el triangulito que había hecho don Friedrich Ohm y cambia los parámetros, ¿cierto?, para determinar las fórmulas, porque también tiene 3 elementos. Y teniendo 2 de ellos se puede calcular el tercero. Entonces determina que cambiando los parámetros dentro del triangulito se puede hacer exactamente lo mismo. Potencia, intensidad, voltaje. Si ustedes se fijan, nosotros tapamos la potencia y nos dice que es intensidad por voltaje. Y bueno, lo mismo voltaje por intensidad conmutativa. Entonces la potencia eléctrica es eso. Ahora, como les decía también que la potencia eléctrica se mide en watt, por lo tanto después se determinó que potencia eléctrica medida en watt es igual a el voltaje por la intensidad de corriente. Y aquí tenemos la primera formulita de la ley de Watt. La segunda fórmula nos dice que si nosotros queremos calcular la intensidad, la tomamos ahí, ¿cierto? Es potencia dividido en voltaje. Entonces, intensidad es potencia dividido en voltaje. Y por último, si queremos calcular el voltaje, tomamos el voltaje, dice que es potencia dividido en intensidad.